Digamos, los distintos capítulos sugerentes e innovadores de Michel. Indudablemente voy a tocar más bien desde la óptica de una experiencia común que participamos de alguna manera con Michel, el Vida de Salvador y con algunas otras inquietudes. Y me parece sugerente un poco el análisis que hace Antonio Zapata cuando dice que la preocupación de Michel es fundamentalmente en base a que hay una falta de institucionalidad en el país y que el tratar de diseñar políticas de cambio a partir de las carencias es verdaderamente un error que nos seguirá llevando a fracasos y a frustraciones que llegan indudablemente a situaciones conflictivas, a desperdicio del tiempo, etc. Y voy a partir de esto, de la institucionalidad. La institucionalidad tiene que partir de la falta, en nuestro país hay una falta de institucionalidad porque hay una falta de participación real, y la participación no tiene que ser pues como en nuestras elecciones, que elegimos a algunos gobernantes, a algunos administradores del patrimonio nacional, que después hacen lo que les da la gana con ese patrimonio y con esas decisiones y sin nunca jamás poder tener ninguna posibilidad el pueblo que los eligió y les dio el mandato de poder corregirlos. Y de ahí, como decía Antonio Zapata, al reseñar varios pasajes de artículos importantes de Michel, entra por el lado popular con las promesas, las mentiras, etc. y después pues traicionan todo, ¿no? Gobiernan para la derecha. Eso es hasta ahora una cosa vigente. De ahí que asistimos justamente a situaciones conflictivas y que aquí hay que rendir homenaje a esos luchadores de Cajamarca, de Espinar, etcétera, que luchan justamente para tratar de defender el derecho de tomar decisiones sobre su historia, porque hasta ahora, como señalaba Antonio Zapata también en la interpretación de los artículos importantes de Michel, decía que no ha cambiado en 50 años nada en el país y que siempre los grandes centros de poder son los que van tomando las decisiones también a nivel mundial. Y la mentira es pues una cosa que no solo es una cosa prerrogativa de nuestros gobernantes, sino también, veamos pues el Watergate de Nixon, por ejemplo, o la mentira cuando decía que había armas de exterminio masivo en Irak y para lo que se hizo esa guerra. Hay centros, hay ya los gendarmes mundiales pues ahora que quieren dominar el mundo y ellos dictan lógicamente los pretextos, ellos dicen los pretextos con los cuales nos van a intervenir, como los que ya están preparando contra Irán o contra Venezuela o contra cualquier país que trata de escapar de la dominación de esos grandes centros de poder. Y nos vienen con el cinismo también de decirnos de que cuando se habla de subsidios para el pueblo siempre se criticaba y se decía que era paternalismo, que era populismo, pero cuando socializan el robo que ha sido a nivel mundial para tratar de crear estas situaciones, no solo de las burbujas inmobiliarias, etcétera, que ha sido el factor de la más grande crisis que está viviendo el mundo, ahí sí socializan sus pérdidas, hacen que la plata del Estado tenga que ir a salvarlos. Ahí sí no dicen nada los grandes mentirosos de la prensa o de los grandes líderes o de los grandes nadie se miente y se ha seguido haciendo siempre. Por esta razón es importante de que los estudiantes de historia que están acá, yo quisiera en este momento preguntarles que levantaran la mano los que son estudiantes de historia de las universidades. Lamentablemente no son la mayoría, por lo menos siendo una minoría tratarán de participar, porque era importante que estuvieran en la presentación de este libro, porque nos señala una serie de situaciones importantes para tomar justamente aquello que también se dice en el libro, tomar conciencia, porque la conciencia crea voluntad y la voluntad crea acción, que es lo que más necesitamos. Y porque a veces perdemos la capacidad de indignarnos frente a la miseria, al engaño, la mentira y el cinismo político. Y esa situación justamente de no tener la suficiente capacidad de indignarnos
también nos frena la capacidad de poder accionar para defender verdaderamente los derechos que le asisten al hombre como tal y a la sociedad también como tal. Yo voy a referirme a las acciones que de alguna manera se llevaron a cabo con Michel en un pedazo de nuestro territorio nacional que ha sido Villa El Salvador. Y yo estuve un poco antes que él, allá en Villa, en el año 71, él llega después, un poco después. Pero han sido experiencias desde el punto de vista de cada uno, del proyecto de vida que cada uno se ha hecho. Y es legítimo, y es valedero, porque, como decía incluso la presentación del libro, es la óptica, por ejemplo, de Michel en su libro desde la óptica de un maestro. Yo tal vez difería en muchas cosas con él, porque yo tenía la óptica desde el luchador social que siempre fui desde los 7 años. Lamentablemente, desde que fui dirigente de Lustrabotas en el Cusco, hasta los últimos años de existencia, sigo siendo un dirigente ligado a las luchas populares. Por tanto, siempre las ópticas tienen que ser un poco diferentes. El punto de partida y la plataforma de partida esto es un poco diferente, pero no por eso podemos dejar de respetarnos y de también saber reconocer los aportes. Michel hizo muchos grandes aportes a las actividades y al desarrollo de Villa El Salvador. Y como todos, también ha cometido errores. El que les habla también ha sido un dirigente de la comunidad. Habré tenido algunos aportes, algunos aciertos, justamente en la medida que aprendía de todos los compañeros de base y lo que siempre me alimentaba, porque todas las luchas en el movimiento campesino del Cusco, de mis tierras, de mis momentos primarios, hasta las luchas políticas, hasta las prisiones y hasta la lucha en los barrios, hasta la lucha en Villa El Salvador, he aprendido mucho de la gente, mucho más de lo que he podido aprender leyendo cualquier libro, porque casi nunca tenía tiempo a veces para dedicarme al placer de la lectura y al aprendizaje desde ese punto de vista. Y por esa razón, justamente habíamos tenido divergencias y proyectos diferentes de alguna manera, pero hemos luchado, creo, por crear siempre una institucionalidad de cada cual fuerte, una institucionalidad para el desarrollo, una institucionalidad participativa, una institución verdaderamente democrática, innovadora. Y creo que eso, yo de alguna manera por eso siempre le he expresado mi respeto. Hemos tenido discrepancias fuertes, discusiones a veces un tanto altaneras, pero dentro de una fraternidad de quienes siempre hemos estado en el centro del pueblo tratando de hacer lo mejor posible para el bien del pueblo. Quiero manifestarles, sin embargo, alguna percepción que quisiera que de alguna manera interiorizara Michel en esta oportunidad. Le vuelvo a hacer una invocación en esa línea. Cuando él señala en una parte de su libro también de que la creación de Villa y todas las acciones que se hicieron en Villa El Salvador fueron un poco fruto y creación del gobierno velasquista. Eso es totalmente falso. Y se los puedo decir porque en Villa El Salvador, en el año 71 hasta los años después, hasta el 83, que recién se crea la municipalidad y que Michel es el elegido primer alcalde, y al que lo tratamos con toda fraternidad en toda su primera etapa y le dimos todo el apoyo que se merecía con locales y con recursos y con todo el compañero Michel para que iniciara su vida municipal. Sin embargo, esa percepción es equivocada, porque a Villa El Salvador vinieron de 1000 sitios, líderes importantes, profesionales. En Villa El Salvador había médicos, contadores, economistas, ingenieros, arquitectos y luchadores también, como el que él sabe, o luchadores como Apolinario Rojas o como Julio Bautista, en fin, tantos otros que estaban ahí, que habíamos participado en luchas importantes del país. Yo venía de las luchas campesinas en el año 1958, por la tierra, en el Cusco, en Puno, en Apurímac, en las comunidades del centro, porque con Manuel Escorza, que era asesor de las comunidades del centro, con Adán Ponce, que era el dirigente de las comunidades del centro, hicimos una acta de compromiso para luchar yo en todo el sur del Perú y él en el centro. Y así es como consecuentemente yo me traslado a Cusco para dirigir las luchas campesinas con mi compañero de colegio, que era Hugo Blanco, y también Valentín Paniagua, que estaba en ese tiempo todavía en luchas como demócrata cristiano en el Cusco. Luchas para tratar de recuperar la tierra con tácticas diferentes.
diferentes. En la convención para recuperar la tierra, mediante los pliegos de reclamo, que logramos erradicar hacendados criminales como Alfredo Mampil, por medio de pequeñas cositas, que eran los recibos. Los hacendados a los campesinos les daban un pedazo de tierra en la selva para que le decían, mejor esa tierra hazlo su chacra, pero por lo que te voy a dar ese terreno, para que tú siempre lo que quieras hacer, lo que quieras con tu producción, tienes que 15 días trabajar en mi hacienda. Entonces el campesino tenía que ir a cumplir la condición 15 días a la hacienda, pero la hacienda, ¿dónde quedaba en la selva? Quedaba a veces a 4 días de camino cruzando varios ríos. Y entonces 4 días de ida y 4 días de regreso eran 8 días. Más los 15 días de condición, ¿cuántos eran? 23 días al mes. ¿Cuántos días podía dedicar a su chacra el campesino? 7 a 8 días. Entonces cuando el campesino regresaba de la condición que cumplía en la hacienda, ya la chacra pues en la hacienda estaba otra vez con la maleza. Y cuando traía a sus amistades o sus familiares para que le ayuden mientras él cumplía la condición, la chacra pues florecía evidentemente con ese apoyo familiar. Pero ahí venían pues los engaños con el juez, que estaba dominado por el gamonal, con el cura, que también estaba dominado por el gamonal, y con el policía, que también estaba dominado por el gamonal, todo con el hacendado, y entonces con el gamonal. Y entonces todos ellos se caracterizaban por tratar de acusar de algún delito al campesino. Y lo botaban de la chacra ya mejorada, con esa chacra mejorada se quedaba. O sea, ¿quién les daba? A sus mayordomos, o sea, a sus capataces, a sus guardianes, a sus guardias de corpus. Sin embargo, los campesinos se unieron, los Chauquimayo y una serie de haciendas como Huiro, etc., y lograron imponerle al gamonal de que si no, le dijeron, papá, si tú no me das mi recibito de que he venido hoy día, primer día, a cumplir mi condición, yo no vuelvo a trabajar por eso, yo no vuelvo. El dar recibito del gamonal era pues una falta de autoridad, y es así como les negaban el recibito. Pero los campesinos entonces se iban a su chacra y tenían todo el tiempo para poder cuidar su chacra, ¿cierto? Cuando el gamonal después de 3 meses accedía a dar el recibito, le decía, muy bien, pues, ahora me vas a dar el recibito en el cual tú vas a tener que hacer escuelas acá en la hacienda. Eso era ya un pecado mortal. Lógicamente que se negaba y sería la muerte. Eso fue gratis. Eso fue en el caso de la convención. Pero en el caso de las comunidades campesinas, donde se había despojado con 1000 engaños a las comunidades de sus tierras, los asentados y los latifundios, fue por aproximaciones sucesivas. Era otra táctica del campesinado, que iba recuperando poco a poco la tierra que estaba controlando el hacendado llamaba a la policía se hacía presente, unos 10 o 15 policías iban para hacer despertar la sacrosanta propiedad del gamonal, y entonces los campesinos se retiraban. Entonces la policía no peleaba, no se confrontaba. Estaban ahí 1 o 2 semanas chupando lo que fuera, comiendo el gamonal y se regresaban. Apenas regresaban ellos, volvían los campesinos a tomar la tierra y se aproximaban cada vez más a la hacienda. Otra vez mandaban policías, más en mayor número, era más cantidad de gente y la tierra tomada. Pero entonces eso sucedía, digamos, en Combapata. Mientras eso se sucedía otra vez una dominación en Paruro, otra vez se hacía en Paucartambo, otra vez se hacía en Anta, simultáneo, entonces ya la policía no alcanzaba, ¿no es cierto? Y así por aproximaciones sucesivas el campesinado de las comunidades fue también ocupando o recuperando sus tierras. Esto les quiero decir porque siempre el pueblo puede innovar la lucha por la reforma agraria de 1000 formas. No es un solo método. Y en Villa El Salvador por eso veníamos de una serie de experiencias sindicales, campesinas y barriales, y por eso diseñamos conjuntamente un método de transformación. Era tener la capacidad de decisión y un proyecto integral de desarrollo.
Y reseña Antonio Zapata del libro de Michel, en el cual dice que no vamos a tener que hacer a base de las carencias de los planes de cambio, sino a base, digamos, de un mapa de la riqueza. En Villa de Salvador, ¿qué riqueza teníamos los que habíamos llegado al 71? La arena. No teníamos nada. Y por eso surgió el primer lema: porque no tenemos nada, lo haremos todo. Y no era una soberbia, una autosuficiencia, ni era un dicho que nacía de velasquismo, era de la propia realidad y de una conciencia colectiva que se fue construyendo desde abajo, porque en nuestro país, lamentablemente, mientras no construyamos institucionalidad desde abajo y mientras no construyamos un proyecto nacional de desarrollo desde abajo, por muy acuerdos nacionales y por muy brillantes élites que tengamos, no va a tener la fuerza de convencer a pueblos como el de Cajamarca, el de Espinar o lo que sea, que están luchando justamente por evitar que sigan después de 500 años de coloniaje que vino acá porque creían que los campesinos o los indios, porque todavía hasta ahora a los indios en la mentalidad que tienen muchos compañeros, con el respeto que tengan, siempre los imaginan como ciudadanos de segunda categoría. Cualquiera de ustedes, imagínense el indio. Ustedes no van a considerar que son superiores a ustedes de ninguna manera. Yo sí los considero superiores a todos ustedes y superiores a mí. Sí, porque cuántas cosas creó esas culturas en términos de alimentos, en términos de medicina, en términos de sistemas de edificación, en términos de construcciones arquitectónicas, hasta hoy precursoras en términos de textilería. Por favor, la conquista vino aquí a poder torcer todo el desarrollo tecnológico y científico en nuestro país. Y nos hablan de civilización. Por favor, ¿quién nos salvó del hambre a Europa? ¿No fue la papa, por ejemplo? Y toda la riqueza que se llevaron ahí no sirvió para poder industrializar Europa. Hasta ahora todavía está pendiente que un tribunal mundial diga cuánto nos debe España y cuánto deben los países colonialistas a los países que sojuzgaron. Por favor, y los grandes daños y crímenes que han cometido. De 18 millones de campesinos en el Perú, quedaron solamente 4 para terminar el coloniaje. Y cortaron a las mejores élites de la sabiduría popular que teníamos en nuestro país, sino cuántos nuevos productos estuviéramos brindando al mundo. Y todavía ahora se van creando más semillas, más cosas en el Perú que no se conocen todavía para el bien nuestro y de la humanidad, aunque todavía no hay pues aquí patente. Por esa razón, yo he venido con esa convicción para tratar de decirles a los estudiantes de historia que verdaderamente lo lean desde el punto de vista real y que se zambullan en las fuentes de la historia, que piensen mucho más, porque la universidad está alejada de las decisiones del pueblo. La universidad tiene que estar ligada al desarrollo del país. Javier Escanseco estos días ha ido planteando un proyecto justamente para tratar de que el servicio universitario sea obligatorio. Hay que ir más. En nuestro país todavía no hay un proyecto de desarrollo integral de las zonas rurales y amazónicas. Pero sí, ya se ha concesionado todo. Si ustedes vieran el mapa del país y vieran qué concesiones forestales, mineras, petroleras hay, nuestro país ya está todo. Por favor, se van a llevar en 30, 40 años de todo. ¿Qué nos van a dejar? ¿Qué nos dejaron de 500 años de coloniaje? ¿Y qué nos van a dejar con 20 o 30 años de plata que den por la minería? Para todas las generaciones venideras en el país que requieren de sus fuentes de agua. Hay una ley que criminaliza el utilizar las cabeceras de cuenca, pero ahora se criminaliza la protesta cuando se reclama por eso. Entonces, ¿en qué clase de cinismo político estamos viviendo? Por esa razón hay que saber diferenciar lo que se nos dice en las ciudades y lo que verdaderamente se siente en el Perú profundo. El pueblo tiene que tener capacidad de decisión. Qué tristeza me dio que un compañero de luchas como César Villanueva, presidente de la Federación de San Martín, del gobierno de San Martín, esté dirigiendo de una manera pésima a esa organización y se esté poniendo al lado de ciertas preocupaciones que no tienen nada que ver con los intereses verdaderos del país. A uno que yo conocí como un consecuente junto con Runzil de
en la lucha por el desarrollo de la Amazonía, lamentablemente lo veo en pasos equivocados, por sendas equivocadas y seguramente por intereses equivocados. Por esa razón, la historia tiene que ser viva y ustedes como estudiantes, al ligarse y al preocuparse por el desarrollo del país, tienen que saber ir a las fuentes mismas de la sabiduría popular, estudiar lo que fue nuestro país, ser ustedes orgullosos de lo que son. Y quiero finalmente, y primero, creo que la etapa que vivimos con Michel todavía espero que, a pesar de mis 80 años, todavía seguir compartiendo con él muchos años más de lucha y de experiencia. Yo lo que considero es fundamental tratar de recordarles a ustedes un mensaje que haría. Ustedes todos saben que se dice en el quechua Amazúa, Amayuya, Amapey, ¿cierto? No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso, como una norma, como un catecismo, como una ley general y colectiva. Pero se olvidan a veces, mis compañeros ahí están en la Universidad Nacional de Trabajo del Cusco, se olvidan que junto con eso había tres cosas más. Ella, Alín Tarúa, haz bien las cosas, no hagas como sea, porque eso va a afectarte a ti, a tu familia, a tu comunidad y a tu país. Alinta, yacha, aprende bien. Solamente no te figures por lo que está diciendo la figurita, sino anda más adentro, averigua, investiga. Tienes tú que tratar de desarrollar tus conocimientos, transmite tus conocimientos. Todo en la vida se socializa, todo tiene una función social, la economía, las finanzas, los recursos materiales, los recursos humanos, tienen que tener una función social, si no, no sirven para nada. Porque nuestros hijos van a tener que vivir en una sociedad y van a tener que sufrir las consecuencias de vidas como la que ahora vivimos, con la criminalidad generalizada, con el narcotráfico que penetra todas las esferas del poder. Vamos en camino de ser un nuevo México, o peor que eso en el futuro. Por esa razón también había otro dicho que decía, Alinta Muna, quiere bien, debe ser fraterno y debes de ser, además de eso, tierno en tu familia, con tus seres queridos, pero también quiere mucho a tu comunidad y quiere mucho a tu país. Es con eso con lo que quiero terminar y te felicito, Michel, por todo lo que ha significado en tu vida para la comunidad y que seguirá siendo no solo para la comunidad, sino por todos los sectores y personas que se relacionen contigo. Ok, gracias.